Un segundo punto tiene que ver con que, naturalmente, los entornos como en los que vivimos se han diversificado y se han complejizado de manera sorprendente, ¿no? En los últimos 20 años, por ejemplo, ayer decíamos que hace 20 años que se formuló la primera ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En estos 20 años el entorno social se ha diversificado y se ha hecho mucho más complejo. Y eso ha tenido múltiples consecuencias. Por ejemplo, se han multiplicado los ámbitos de relación entre la administración pública y la ciudadanía, y lo que es esperable, como lo ha sido a lo largo de estos 20 años, como lo hemos constatado, es que los ámbitos de conflicto también se hagan mucho más evidentes y digamos, se presenten en muchos más frentes, lo que implica pues la necesidad de contar con mecanismos que ayuden al propio Estado a identificar esos conflictos y a poderlos resolver de manera eficiente. No por casualidad hemos visto a lo largo de este periodo el surgimiento de muchas instituciones ombudsman, no solamente de las comisiones de derechos humanos, sino de otras instituciones que son ombudsman de información, que son ombudsman de transparencia, que son ombudsman de garantía de derechos electorales y todo lo que hemos resuelto, digamos, por la vía de las instituciones autónomas a las que ya se ha hecho referencia. Pero creo que el principal reto que tenemos tiene que ver con que desafortunadamente, por lo menos en los últimos 100 años, se ha venido dando un proceso de expropiación de lo público a partir de la, digamos, intervención de múltiples intereses de naturaleza política, de naturaleza económica, que han generado un impacto directo en cómo funciona el Estado para las y los ciudadanos. Aquí se ha hecho referencia ya en 2 o 3 ocasiones, el magistrado lo decía hace un momento y lo planteaba como un problema que me parece fundamental. ¿Cómo le hacemos para evitar politizar, por ejemplo, la elección de quienes tienen que ocupar un cargo como el que yo ostento ahora, ¿no? Ese es un problema concreto, pero en realidad ese se inscribe en una problemática generalizada que tiene que ver con esta expropiación de lo público. No hemos construido genuinamente un interés público y eso en lo que se traduce es en la tendencia a la cooptación de los espacios que deberían de ayudar a construir ese interés público. Es sorprendente cómo eso no se ha logrado, y no solamente es un tema que tiene que ver con el Estado, con el gobierno, tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil que también buscan cooptar esos espacios, tiene que ver con la academia, tiene que ver con todos quienes interactuamos en el espacio público, que en lo público vemos un espacio para ser llenado desde la perspectiva de un interés particular. Ese es el contexto, me parece a mí, en el que se da la necesidad de repensar a quienes tendrán que asumir esta función de ombudsman, no solamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sino todas estas instancias que tendrán que ejercer esta función de ombudsman a partir de la reforma y en este contexto del que estamos hablando. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos pensado que es necesario enfrentar esta situación? Primero, teniendo claridad sobre que la función principal de un ombudsman es empoderar personas, ¿no? Es decir, una violación de derechos humanos en el campo en el que se plantee parte de una asimetría que se da entre la ciudadanía y quien detenta el poder, en una institución de gobierno o en una institución de Estado. Por lo tanto, una primera función de una institución ombudsman tiene que ser la de generar condiciones de horizontalidad. Por eso es importantísimo entender que una comisión de derechos humanos no es un tercero suprapartes, es un defensor. Eso significa que es parte, está de parte de la ciudadanía que ha sido, digamos, afectada por la violación de un derecho, por la acción de un órgano de gobierno que en principio está en una posición de superioridad por la fuerza que tiene, por su naturaleza de gobierno de Estado.
Entonces, de una institución ombudsman no se puede esperar que medie entre la ciudadanía y el gobierno como si estos estuviesen en igualdad de circunstancias. Una institución ombudsman tiene que ponerse del lado de quien dice haber sido violentado en sus derechos para interpelar al Estado. Además, digamos, esa es una característica con la que nace el ombudsman. El ombudsman es una institución de Estado, pero que está justamente del lado de la ciudadanía para interpelar al Estado, desde el Estado mismo, con miras a resolver una violación de derechos humanos. Y en esa función de empoderamiento de personas, naturalmente está la que todas y todos conocen, relacionada con la atención de las quejas, pero este contexto nuevo nos obliga a ampliar los márgenes de esta protección, ¿no? Nos obliga a hacerlo no solamente incorporando más temas. Aquí ya Tony, por ejemplo, planteaba el tema de los DESCA. Tenemos un pendiente muy importante porque no hemos logrado superar todavía la atención prioritaria que tienen los temas tradicionales, la tortura y la detención arbitraria y todos estos. No nos han dejado, digamos, entrarle de lleno a otros temas relacionados con los DESCA y que, por supuesto, tendrán que ser mucho más explorados, mucho más detalladamente explorados en el futuro. Y desde otra perspectiva, y como dije hace un momento, la reforma tiene una inspiración ferrayoliana, entonces está pensada, ¿no?, en clave del sistema ferrayoliano de protección de derechos fundamentales, que plantea una visión novedosa respecto de las jurisdicciones, ¿no?, y respecto del tema de la soberanía del Estado, que ya no es una visión geopolítica, ¿no?, es una visión centrada en los derechos, y eso, digamos, que dinamiza la función de defensa porque genera una articulación que va desde lo local hasta lo internacional, ¿no? Como la soberanía está pensada desde la perspectiva de los derechos, entonces hay una línea de continuidad, una espiral que parte de lo local y que se proyecta hacia lo internacional y viceversa, ¿no? Entonces, las posibilidades de interacción son mucho más amplias. Nosotros vivimos en un sistema federal y ese sistema federal reparte competencias en estos dos niveles, federal y local, pero tenemos problemas nacionales, ¿no? Tenemos problemas que escapan de lo federal, escapan de lo local estrictamente y se presentan como problemas nacionales: la migración, la trata de personas, el narcotráfico. Estamos hablando de problemas que no pueden atenderse con esa visión compartimentalizada, territorial de la jurisdicción. Entonces es necesario encontrar mecanismos que nos permitan articular con los organismos públicos locales de otros estados, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con los órganos internacionales para generar las sinergias que sean necesarias para, digamos, poder atender esas problemáticas. Eso nos ha costado trabajo entenderlo y desafortunadamente no ha sido posible articular esas dinámicas que permitirían atender esas problemáticas nacionales.